La bienvenida también, muy buenas noches. Con usted vamos a darle la bienvenida a Rolando Arellano, presidente de Arellano Consultoría para Crecer, porque ha presentado un estudio bastante, claro, impactante, porque hemos hablado mucho, con justa razón, de cómo la pobreza se ha incrementado durante la pandemia, pero esto, por supuesto, tiene otro efecto. Si la pobreza aumenta, es en parte porque la clase media se reduce, y en el caso del Perú, esta incipiente clase media, ¿no?, de la cual hemos hablado mucho en los últimos años, en fin, que va desde el peruano emergente, esta nueva clase media, se ha reducido, ha retrocedido según esto de 36.7% en 2019 a 27.6% en el 2020. Y por supuesto, nos imaginamos que un porcentaje adicional sea de alguna manera deprimido, que se queda dentro de la clase media, pero sus ingresos han sido fuertemente golpeados. Rolando, buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es esta clase media que retrocede? ¿De qué segmento de la población estamos hablando? Es una población, por supuesto, que ha conquistado a fuerza de trabajo, de tesón, ¿no?, mejores condiciones de vida, y de un año para otro prácticamente las pierde. Así es. Bueno, la clase media ha sido, como toda la población de Perú, durante los últimos 20 años ha tenido un incremento muy grande, ha tenido un crecimiento que le ha permitido salir de sus necesidades básicas y poder tener decisión sobre algún tipo de consumo o de gasto, poder poner a sus hijos en la universidad, eventualmente mejorar el taller, etcétera. Todo esto mientras estaba en un proceso de crecimiento, todavía no tenía pues la estabilidad suficiente, y lo que ha hecho que la pandemia y el manejo de la pandemia y lo que ha venido acompañado pues lo haya golpeado muy fuerte, y haya un grupo de ellos haya durante un buen tiempo disminuido pues esa posición de bienestar que tenía o que había conseguido recientemente. Cuando hablamos de clase media, ¿de qué parámetro de ingresos más o menos estamos hablando, Rolando? Miren, hay varias formas de medirlo, ¿no? El Banco Mundial habla entre $12 por familia, por persona diaria. Estamos hablando más o menos una familia que tiene un ingreso de 200 soles diarios, unos 6.000 soles mensuales. A partir de 6.000 soles mensuales, el Banco Mundial lo considera clase media. Hay otras medidas y en función del costo de vida en el Perú, que eso hace que sea menos, digamos, con 4.000 soles una familia ya puede, dependiendo de dónde viva, puede tener un nivel de bienestar, digamos, por encima de lo básico, ¿no? Y ya podría considerarse clase media emergente. ¿Qué se esperaría para que esta situación se revierta, para que la clase media de alguna manera recupere ese sitial y ojalá vaya para arriba? Sí, lo primero es que, si bien durante el 2020, que son los datos que se tienen ahora, disminuyó casi 10 puntos la clase media, de 37 a 27, como usted bien lo dijo, también es cierto de que se ha recuperado muy rápidamente, y que hoy ya esos son solo 5 puntos que ha bajado. O sea, estamos hablando de alrededor de 32% en lugar del 37%. Porque es la clase media, lo que caracteriza a nuestra clase media, y sobre todo la clase media peruana, es una capacidad de resiliencia, como le dicen los especialistas, que es el resistir y como una pelota, digamos, tratar de dar un bote con respecto a las dificultades. Y esto ha hecho que, por ejemplo, durante el 2020, a pesar de las crisis y todo eso, se hayan creado más o menos 190.000 empresas nuevas, ¿no? O sea, han habido 45.000 que quiebran, pero se han creado 190.000. Entonces, nuestra clase media, y es una clase media muy esforzada, que está haciendo todo lo posible por regresar. Ahora, eso implica también que tenga confianza en la economía, en el futuro, para poder, digamos, seguir trabajando e invertir un poco más, ¿no? Esa es un poco, digamos, la única dificultad que se podría ver en el mediano plazo. Y le haría bien tener menos inestabilidad política y más certidumbre económica. Pero, a ver, hay un tema súper interesante, que es el tema del cambio en los patrones de consumo, precisamente a raíz, ¿no?, de la situación que se está viviendo. Y esto tiene que ver con
implementos tecnológicos, con el trabajo remoto, que cabe preguntarse, Rolando, por ejemplo, si allí el trabajo remoto leía en algún otro paper, que cómo el trabajo remoto también se va a convertir en una herramienta para el empleador en el sentido de incentivar a los mejores profesionales en algunos casos también, ¿no? Probablemente vamos a tener transformaciones de fondo y esto implica, como señala el estudio, efectivamente diferencias en patrones de consumo. Así es. Lo que sucede es que, bueno, los economistas a veces toman una sola variable, que es el ingreso, ¿no? Entonces, claro, disminuyó el ingreso, pero lo que no se ha medido es que también ha disminuido el gasto obligatorio en muchos hogares. Por ejemplo, el gasto en transporte, con la pandemia y el hecho de trabajar en casa o no salir, ha disminuido el gasto en transporte, que para Lima es 12% del presupuesto. Altísimo. Ha disminuido el gasto en diversión, ¿no? Ha disminuido el gasto en ropa, y todo ha hecho que el bienestar general no haya disminuido en el mismo nivel, ¿no? Y esto, hay algunas cosas. ¿Qué ha ganado? Ha ganado el hogar, por ejemplo, ¿no? Que el hogar al que se estaba dejando y la gente, digamos, salía a festejar y vivía y trabajaba afuera, ha regresado a su hogar y ahora, digamos, el hogar donde es el hogar donde se empieza a concentrar nuevamente la familia con una forma de consumo distinta y eventualmente menos onerosa, ¿no? Para ir redondeando, se viene también la campaña navideña, si tomamos en cuenta estos nuevos patrones de consumo y otros puntos preocupantes, Rolando, como el tema del incremento de precios que tienen que ver con la crisis de importaciones, contenedores, etcétera. Hay un entorno global que podría estar complicando, y esta alarma se está viviendo en todas partes, ¿no? Podrían estar complicando los productos asociados con Navidad, etcétera. ¿Qué se espera de esta campaña, que por supuesto va a ser un termómetro fundamental para medir la resiliencia a la cual usted se refería hace un par de minutos? Así es, bueno, de todas maneras va a ser una campaña mejor que la del 2020, porque el 2020 fue un año muy crítico y las cosas se están mejorando, pero no va a ser una campaña igual a la del 2018, etcétera, años en que había un espíritu distinto, ¿no? Probablemente va a ser una campaña con cierta reserva. De hecho, nuestros estudios lo que muestran es que la gente está siempre reacia a gastos que tengan que ver con restauración. Qué pena nuestros restaurantes, que son tan buenos, pero todavía en ese sector hay algunos problemas, en ropa, en diversión. Así que va a ser un año mejor que una Navidad mejor que el año pasado, pero sin duda todavía con posibilidades de recuperación posterior, ¿no? Una última, toca el estudio temas relacionados con educación, Rolando, porque claro, educación, cuando usted hablaba de educación universitaria, ¿no? Por lo general es esta clase media que se esfuerza en poder, ¿no?, incorporar a sus hijos al circuito universitario, y ya sabemos todos los problemas que ha habido, no solamente el tema en sí del golpe en los ingresos, sino esta educación remota, que si bien hay universidades que se han desarrollado muy bien en estas plataformas, puede de repente disuadir a un porcentaje de continuar. Sí, bueno, hay un tema económico con educación que ha hecho que una buena cantidad de personas deje de asistir, y eso poco a poco se está recuperando, ¿no? Pero por otro lado, más bien el tema remoto, lo que nosotros hemos estudiado es que las personas en general están pensando en un sistema mixto. O sea, sobre todo los jóvenes no quieren un sistema totalmente virtual. Ellos quieren el contacto con sus pares, pero tampoco quieren un sistema completamente físico, porque saben que hay ventajas y hay partes de la educación que pueden darse virtual. Entonces, probablemente las universidades y las instituciones en general tendrán que adaptarse a ese sistema mixto, ¿no? Una parte virtual y una parte física. Que tiene que ver además con el manejo del tiempo y los recursos que usted señala, porque en una ciudad caótica como Lima, el gasto en transporte, tanto en dinero como en inversión de tiempo, bueno, es evidentemente altísimo. Así que bueno, hilvanan temas muy interesantes este estudio. Rolando Arellano, muchas gracias por estar con nosotros.